¿Realmente crees que alguien como tú puede manejar una empresa multimillonaria? La voz de mi suegra Margaret resonaba en la sala de juntas. 20 pares de ojos me miraban fijamente mientras ella continuaba su discurso. Solo eres una contadora de clase media que se casó con mi hijo. ¿Qué sabes tú de negocios familiares? Mantuve mi expresión neutral mientras revisaba los documentos frente a mí. Después de 5 años trabajando en Torres Industries, ya estaba acostumbrada a sus comentarios despectivos. Los números del último trimestre. Comencé. No me interrumpas. Margaret golpeó la mesa. James, ¿vas a permitir que tu esposa me falte al respeto así? Mi esposo, sentado al otro lado de la mesa, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Ana, ya conoces a mamá. Tal vez deberías dejarla terminar. Típico de James. Siempre del lado de su madre. Como decía, continué. Los números del último trimestre muestran irregularidades significativas en el departamento de finanzas. Hay transferencias sin explicación a cuentas offshore. Suficiente. Margaret se puso de pie. James, no puedo creer que permitas que esta advenediza cuestione cómo manejo mi empresa. Nuestra empresa, Margaret, corregí suavemente. Tu esposo la fundó junto con mi padre. El rostro de mi suegra se tornó rojo. ¿Cómo te atreves? Antonio Torres era solo un empleado que mi George contrató por lástima. Esta empresa siempre ha sido de los Hamilton. Abrí mi portafolio y saqué una vieja fotografía. En ella, mi padre y George Hamilton, el difunto esposo de Margaret, sonreían frente a un pequeño taller mecánico. El letrero decía Torres y Hamilton Industries, Est. 1985. Mi padre no era un empleado. Era socio fundador. 50% cada uno. Eso fue hace décadas. Margaret agitó su mano despectivamente. Tu padre vendió sus acciones a George cuando se fue a México. Todos lo saben. ¿Eso es lo que George te dijo? Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Ana, James finalmente intervino. Mamá tiene razón. Tu padre abandonó la empresa. No tienes derecho a cuestionar cómo manejamos las cosas. ¿Abandonó? Saqué otro documento. Mi padre nunca vendió sus acciones. Se fue a México porque George lo envió a expandir el negocio allá. Todo está documentado. Margaret se rió, pero su risa sonaba forzada. Esos papeles no significan nada. George compró las acciones de Antonio hace años. No, no lo hizo. Mi voz era tranquila pero firme. Mi padre mantuvo su participación hasta el día de su muerte, hace 2 años. Y me la dejó a mí. El silencio cayó sobre la sala. ¿Por qué crees que me casé con James, Margaret? Continué mientras sacaba más documentos. ¿Por amor? No. Me casé con él porque mi padre me lo pidió. Quería que alguien de la familia estuviera cerca para vigilar la empresa que ayudó a construir. James dejó caer su teléfono. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que durante 5 años he estado recopilando evidencia. Cada transacción sospechosa, cada decisión cuestionable, cada centavo desviado a cuentas personales. Margaret se abalanzó sobre los documentos, pero fui más rápida. No te molestes. Estas son solo copias. Los originales están seguros con mi abogado. Guardias, gritó Margaret. Saquen a esta mujer del edificio. Saqué mi último documento. Como propietaria del 50% de Torres y Hamilton Industries, despido oficialmente a todos los guardias de seguridad contratados sin mi autorización. Los guardias, que habían entrado a la sala, se detuvieron confundidos. Y Margaret, agregué mientras me ponía de pie, sugiero que te prepares. La auditoría externa comienza mañana. La mañana siguiente, llegué temprano a la oficina. Los pasillos estaban inusualmente silenciosos, pero podía sentir las miradas siguiéndome desde cada cubículo. Mi oficina había sido vaciada. Señora Torres, mi asistente Lisa apareció en la puerta, nerviosa. La señora Hamilton ordenó que trasladaran todas sus pertenencias al almacén. ¿Y tú qué hiciste con ellas, Lisa? Las guardé en mi oficina, sonrió tímidamente. Sabía que algo así podría pasar. Por eso eres la mejor. Le devolví la sonrisa. Los auditores llegaron. Están en la sala de conferencias.
Hay algo que debes saber. El señor James y la señora Margaret llegaron hace una hora con su abogado. Gregory Pierce. No, es alguien nuevo. William Morrison. Mi corazón se detuvo por un momento. William Morrison era conocido por ser uno de los abogados corporativos más despiadados del país. Interesante elección, murmuré mientras revisaba mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de James y un mensaje. Ana, por favor, no hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo. Ignoré el mensaje y me dirigí a la sala de conferencias. Al entrar, la tensión era palpable. Buenos días, saludé. Margaret y James estaban sentados en un extremo de la mesa, junto a un hombre de traje impecable que supuse era Morrison. En el otro extremo, el equipo de auditores preparaba sus equipos. Señora Torres, Morrison se puso de pie. Antes de comenzar, tengo una propuesta que podría interesarle. Oh. Mis clientes están dispuestos a comprar su supuesta participación en la empresa por una suma considerable. Saqué mi laptop y la conecté al proyector. ¿Supuesta? Verá, hemos revisado los registros históricos de la empresa. No hay evidencia clara de que su padre mantuviera su participación después de 1990. ¿Se refiere a los registros que Margaret alteró? Proyecté una serie de documentos en la pantalla. ¿O a los originales? Los auditores levantaron la vista, súbitamente interesados. Tengo aquí todos los registros originales, incluyendo las transferencias bancarias mensuales a la cuenta de mi padre hasta 2023. También tengo correos electrónicos entre él y George Hamilton discutiendo decisiones empresariales. ¿Quieren verlos? Morrison hojeó rápidamente algunos papeles. Eso no prueba. También tengo esto, interrumpí, proyectando un video. Era George Hamilton, grabado un año antes de su muerte. Si estás viendo esto, Antonio, decía George en el video, es porque algo salió mal. Margaret nunca aprobó nuestra sociedad. Ella ha estado alterando documentos, tratando de borrar tu participación en la empresa. Lo siento, viejo amigo. Debí haberla detenido. Margaret se puso pálida. Ese video es falso. Los expertos forenses disagraron, respondí. Al igual que con las firmas falsificadas en los documentos de transferencia de acciones. James finalmente habló. Ana, ¿por qué no me dijiste nada de esto? Lo miré fijamente. Te lo dije, James. Te lo dije muchas veces que algo andaba mal con las finanzas de la empresa. Pero siempre elegiste no escuchar. Señora Torres, uno de los auditores intervino. Hemos encontrado discrepancias significativas en las cuentas de los últimos 5 años. Lo sé, respondí. Tengo copias de todas las transferencias irregulares. Margaret ha estado desviando fondos de la empresa a sus cuentas personales desde la muerte de George. Eso es ridículo. Margaret se puso de pie. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la empresa. ¿Cómo enviar $10 millones a tu cuenta en las Islas Caimán? ¿O usar fondos de la empresa para comprar 3 casas de vacaciones? Morrison comenzó a recoger sus documentos. Señora Hamilton, creo que deberíamos discutir esto en privado. Pero yo no había terminado. Y luego está el tema de los sobornos. James se puso pálido. ¿Qué sobornos? Tu madre ha estado pagando a funcionarios para obtener contratos gubernamentales. Tengo todas las pruebas aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Morrison fue el primero en romper el silencio. Señora Torres, ¿cuáles son sus demandas? Simple. Quiero una auditoría completa y transparente. Los fondos desviados deben ser devueltos. Y Margaret debe renunciar a su posición en la empresa. Nunca. Margaret golpeó la mesa. Esta empresa es mi vida. No, Margaret. Esta empresa era el sueño de tu esposo y mi padre. Y tú lo corrompiste. Me giré hacia James, que seguía en silencio. ¿Y sabes qué es lo más triste, James? Realmente llegué a amarte. A pesar de que nuestro matrimonio fue arreglado por mi padre, con el tiempo, desarrollé sentimientos genuinos por ti. Ana. Comenzó. Pero cada vez que tu madre me atacaba, cada vez que descubría otra irregularidad, tú mirabas hacia otro lado. Elegiste la comodidad sobre la verdad. Los auditores comenzaron a murmurar entre ellos mientras revisaban más documentos.
Señora Torres, el auditor principal habló. Esto es más serio de lo que pensábamos. Hay evidencia de evasión fiscal sistemática. Margaret se derrumbó en su silla. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Les daré 2 opciones, dije. Primera, aceptan una reestructuración completa de la empresa, devuelven todo el dinero desviado, y Margaret renuncia voluntariamente. Segunda, presento todas las pruebas a las autoridades. Morrison se inclinó para susurrar algo a Margaret. Ella sacudió la cabeza violentamente. Tercera opción, James se puso de pie. Dividimos la empresa. Tú tomas tu 50% y nosotros el nuestro. No es tan simple, respondí. Las acciones ilegales afectan a toda la empresa. No puedo permitir que continúen bajo ninguna forma. En ese momento, Lisa entró apresuradamente. Señora Torres, la policía está aquí. Dicen que tienen una orden de arresto contra la señora Hamilton. Margaret palideció. ¿Qué? ¿Llamaste a la policía? No fui yo, respondí. Pero parece que no soy la única que ha estado investigando. 2 oficiales entraron a la sala. Margaret Hamilton está bajo arresto por fraude corporativo y evasión fiscal. Mientras se llevaban a Margaret, James me miró con una mezcla de dolor y confusión. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué ahora? Porque hace 2 semanas encontré esto. Saqué una última carpeta. Tu madre estaba planeando vender la empresa completa a un competidor. Iba a dejarme sin nada, y a ti te prometió una comisión millonaria por tu silencio. James bajó la mirada, confirmando mis sospechas. Los papeles del divorcio llegarán mañana, agregué. Puedes quedarte con la casa y el auto. No los necesito. 6 meses después, Torres y Hamilton Industries se había transformado. La auditoría reveló el alcance total de la corrupción de Margaret, pero también el potencial inexplorado de la empresa. Contraté a nuevos ejecutivos, implementé políticas de transparencia, y establecí un fondo de becas en nombre de mi padre y George Hamilton. James intentó contactarme varias veces, pero ya no había vuelta atrás. Margaret fue sentenciada a 15 años de prisión. Un día, mientras limpiaba mi oficina, encontré una vieja foto de la boda. En ella, James y yo sonreíamos, jóvenes y aparentemente enamorados. ¿Señora Torres? Lisa asomó la cabeza. Su padre estaría orgulloso. Sonreí mientras guardaba la foto en un cajón. Sí, lo estaría. No solo salvamos la empresa, la hicimos mejor. Por cierto, el nuevo director de la fundación quiere reunirse con usted. Dice que tiene ideas para expandir el programa de becas. ¿Cuál es su nombre? Antonio Torres Jr. Dice que es su primo de México. Mi corazón se saltó un latido. No había visto a mi primo desde el funeral de mi padre. Dile que lo veré para cenar. Es hora de que la familia Torres se reúna nuevamente. Mientras miraba por la ventana de mi oficina, pensé en cómo la vida da vueltas. Lo que comenzó como un matrimonio arreglado y una misión de vigilancia se había convertido en una oportunidad para honrar el legado de mi padre y crear algo mejor. La placa en mi escritorio ahora decía Ana Torres, CEO, Torres y Hamilton Industries. Debajo, en letras pequeñas, había agregado el lema original de la empresa, construida sobre confianza y sociedad verdadera. Era hora de que esas palabras significaran algo nuevamente.